El día viernes de la semana pasada, pues terminábamos de ver o estábamos viendo un poquito lo que era las o qué es el trabajo en función de una fuerza, cómo se producía el trabajo y cómo en algún momento este podría darse de acuerdo al análisis que podríamos estar viendo con respecto a una fuerza que sea aplicada sobre una masa cualquiera. Decíamos entonces que estábamos analizando el trabajo que se produce por una fuerza que es aplicada a una masa como tal. En estos momentos, como no tenemos realmente eh, una aplicación de una energía diferente al trabajo, entonces no podemos interactuar con la masa con la que está funcionando nuestro sistema. Sin embargo, sí podemos interactuar con la fuerza, como estas que vemos por acá, con la fuerza a la que está sometido el sistema como tal. Fíjense que hoy tengo mala conexión de internet, compañeros. Si gustan, apaguen su cámara para que podamos tener una conversación un poquito más fluida, si son tan amables. Ok, entonces hablábamos sobre el sistema. Sin embargo, no habíamos empezado a definir un poco sobre lo que es el trabajo. Sin embargo, no habíamos realmente descrito eh, cómo aplicar el trabajo como tal. Hay dos premisas importantes de lo que es el trabajo. El trabajo como tal es un producto escalar, por lo que puede tener una magnitud, puede tener un sentido en función del trabajo, pero no puede tener un sentido como tal, ¿verdad? Entonces, aparte de que el trabajo puede ser catalogado como energía, vamos a decir que el trabajo es un producto escalar. Por lo tanto, no puede ser determinado como un vector, debido a que carece de sentido. Es decir, nosotros no podemos decir que el trabajo va hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, análogamente sí, pero no lo podemos definir realmente de alguna manera cuantificable, sino solo de una manera cualitativa. Asimismo, podemos definir, tal y como lo habíamos dicho en el esquema que tenemos en la parte de arriba, cuando decíamos que las fuerzas perpendiculares a la superficie no podrían ser tomadas en cuenta para el trabajo, vamos a tener nuestra segunda premisa. Y es que en algún momento vamos a decir que la fuerza de aplicación en la masa analizada, la fuerza de aplicación en el cuerpo, coloquémosle mejor, en el cuerpo analizado, en el cuerpo analizado, debe ser tangencial al desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que al ser tangente, por lo tanto, la línea del desplazamiento y la línea de la fuerza van a tener el mismo sentido, van a tener la misma dirección, sin embargo, nunca van a llegar a tocarse o a intersectarse. Quiere decir entonces que si tenemos de esta manera nuestra superficie y la fuerza que estamos aplicando es paralela o tangencial a la superficie, pues lógicamente va a poder ser utilizada para el cálculo del trabajo como tal.
Y la tercera premisa que vamos a tener para manejar la componente del trabajo es que el trabajo depende del sentido de la fuerza. Es decir, está intrínsecamente ligado hacia en dónde estamos aplicando el vector de fuerza como tal. Es decir, si tenemos una superficie totalmente plana con una masa m y estamos aplicando la fuerza ya sea hacia un lado o hacia otro lado, pues esta dirección de la fuerza como tal va a ser la que a nosotros nos determine el signo del trabajo. Como se los platicaba la semana pasada, pues el trabajo lógicamente, como es un producto escalar que ejemplifica una energía, no lo podemos tomar como que si fuera un valor negativo, sino el trabajo debería ser tomado siempre como positivo, hablando matemáticamente. Hablando analíticamente, podemos decir que el trabajo sí puede ser tomado de manera, ¿cómo les diría? De manera positiva y negativa, debido al tipo de trabajo que se está realizando. Es decir, vamos a analizar esto que acabo de decir mediante los siguientes enunciados. El primero decimos que el trabajo es nulo si delta X es igual a cero. Es decir, no existe no existe desplazamiento. La fuerza sería entonces perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tenemos, por ejemplo, una superficie y una masa, pero esta masa va a generar un peso como tal, si nosotros queremos analizar esta superficie como tal, podemos decir que aquí, justo en este punto, el trabajo sería igual a cero. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues esta partícula que estamos analizando no tiene ningún tipo de desplazamiento, es decir, no se mueve para ningún lado. ¿Por qué? Porque la fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Bueno, que tenemos formado un ángulo de 90 grados entre la fuerza y la superficie como tal, ¿verdad? Entonces, el trabajo va a ser nulo si no existe desplazamiento. ¿Y cuándo es cuando no va a existir desplazamiento? Cuando la fuerza es perpendicular a la superficie. Un ejemplo de esto es cuando estamos nosotros sentados. Nosotros cuando estamos sentados sobre nuestro cuerpo no ejercemos ningún tipo de trabajo. Esto debido a que en algún momento no nos estamos desplazando ni de arriba hacia abajo ni de izquierda a derecha. Por lo tanto, el escalar trabajo, lógicamente es nulo, es igual a cero. Esa es la primera condición. La segunda condición vamos a chequearla
y va a estar en base a que el trabajo es positivo. Ojo con esto, lo vamos a subrayar para que se les quede. Es positivo si la fuerza es favorable al movimiento. ¿Qué quiere decir a eso? Que cuando calculemos el coseno por el ángulo de elevación de la aplicación de nuestra fuerza, va a ser mayor a cero, ¿sí? Si tenemos una superficie plana, tenemos un cuerpo con una masa M y lo estamos jalando hacia cualquier lado, el ángulo que genera esta fuerza con la horizontal va a ser igual a cero. Un ejemplo de esto es cuando en algún momento nosotros podemos determinar que estamos jalando algún cuerpo, alguna masa en una superficie sin fricción. Es decir, la fuerza de rozamiento es muy pequeña, que no genera en algún momento, ¿cómo le diríamos? No genera o no hace que nosotros generemos algún tipo de esfuerzo para poder mover un objeto de un lado hacia otro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos arrastrando una caja sobre el hielo, pues nosotros no realizamos mucho trabajo para poder mover esa caja, debido a que no tenemos mucha fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿no? Entonces ahí podemos decir que el trabajo siempre va a ser positivo, porque no aplicamos mucha energía para mover ese cuerpo. Ahora bien, la tercera premisa que vamos a ver nos dice en algún momento que el trabajo es negativo, ojo, solo en su signo. No quiere decir que no exista. El trabajo es negativo si la fuerza se opone al movimiento como tal. En otras palabras, el coseno del ángulo que se forma entre la horizontal y la fuerza que estoy ejerciendo va a ser igual a cero. Es decir, el ángulo tiene que ser muy grande para que en su momento sea menor a cero y así poder tener una fuerza casi que negativa. ¿Cuándo se puede dar esto? Ay, perdón. ¿Cuándo se puede dar esto? Bueno, cuando estamos, por ejemplo, jalando o empujando, también se podría decir, una caja, por así decirlo, por ejemplo, una caja de cartón sobre un pavimento rugoso o sobre un asfalto sin terminación lisa, ¿no? Al momento de que nosotros vengamos y querramos mover este objeto, pues lógicamente vamos a invertir mucho trabajo en muy poca distancia en la que vamos a poder desplazarnos. A esto le llamaríamos nosotros un trabajo negativo, es decir, que tenemos una fuerza de rozamiento muy grande con respecto a la fuerza que estamos en algún momento, la fuerza que estamos ejerciendo sobre el objeto. Si ustedes se recuerdan, la unidad pasada hablábamos sobre lo que eran los objetos que se encuentran sobre superficies totalmente inclinadas. En estos objetos colocábamos una masa M, le colocábamos una fuerza F, vamos a ver,
Tenemos la masa y le colocamos una fuerza F con un ángulo de aplicación, ¿no? Usualmente cuando calculamos la fuerza de fricción, decíamos que esta fuerza de fricción usualmente nos iba a quedar negativa. ¿Por qué nos quedaba negativa la fuerza? Bueno, porque en algún momento esa fuerza iba a provocar una coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción muy grande. Por lo tanto, el trabajo que teníamos que emplear para subir esa caja en la superficie inclinada iba a ser bastante grande, ¿verdad? Lógicamente, si nosotros podemos establecer en algún momento este tipo de acciones o aplicar este tipo de coeficientes eh, este tipo de coeficientes aplicados al trabajo, pues vamos a entender que usualmente las fuerzas o el trabajo negativo va a ser aquel que se da mayormente en superficies inclinadas, ¿no? Sin embargo, para analizar esto un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Entonces, coloquemos que este va a ser nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice, un hombre que limpia un piso, jala una aspiradora con una fuerza de magnitud F igual a 50 newtons en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El problema nos dice, calcule el trabajo consumido por la fuerza de la aspiradora a medida que ésta se desplaza tres metros hacia la derecha. Ok, veamos esto entonces. Analicemos el problema inicialmente. Cuando en algún momento nosotros podemos decir que tenemos una superficie totalmente plana. A esta superficie plana le vamos a colocar una pequeña aspiradora que se encuentra sostenida, perdón, por la superficie. A esta aspiradora, el señor que está trabajando con ella nos dice que en algún momento genera una fuerza igual a 50 newtons y que la aplicación de esta con la horizontal será de 30 grados. Debemos de calcular el trabajo cuando esta aspiradora se desplace 3 metros hacia la derecha. Bueno, analicemos. Veamos primero la aspiradora. ¿Qué fuerzas involucran a la aspiradora como tal? Podríamos decir en algún momento
que la aspiradora generaría ciertas fuerzas internas que son casi que default que la tenemos que ver. Una de ellas, pues lógicamente es la fuerza aplicada de 50 newtons. Otra de ellas podríamos decir que es el peso que genera la misma aspiradora, es el peso que genera la misma aspiradora, pues porque es una fuerza gravitacional, ¿no? Pero ojo, si nosotros incluimos al peso de la aspiradora, pues lógicamente vamos a tener o tendríamos que colocarle que existe una fuerza normal. Ok, me dirán ustedes, Inge, pero esto ya no tiene nada que ver con el trabajo. Y tienen razón. Mi pregunta es, ¿qué fuerza usamos para calcular el trabajo? ¿Alguien me puede responder esta pregunta? ¿Qué fuerza utilizamos para calcular el trabajo? Jóvenes, ¿están ahí? Si no, Inge, voy a pasar preguntando por lista. Brian, ¿qué fuerza utilizamos, Brian? Daniel Fuentes, ¿qué fuerza utilizamos para calcular el trabajo? No, ok. El que no me responda, creo que de una vez voy a proceder a sacarlo del Zoom, porque se me hace que no están por ahí. Fernando Miranda, eh, ¿qué fuerza usamos para calcular el trabajo? Inge, como lo miro yo, si está preguntando sacar la W, no sería el peso por la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Ya que, si no mal recuerdo, es una, el objeto está en reposo y entonces la gravedad está para abajo. No sé cómo se llama, pero más o menos así. Ok, es bueno que lo hayas tocado y lo vamos a analizar de cierta manera. Aquí no podemos aplicar la fuerza que W es igual a la masa por la gravedad, porque no estamos calculando el peso, ¿sí? Lo que estamos calculando, el peso, si lo queremos ver así, eso es una W minúscula. Lo que estamos trabajando o lo que estamos calculando es el trabajo, ¿sí? Que es una W mayúscula. Recuérdense que el trabajo está en función de una fuerza y una distancia de desplazamiento. Entonces no podemos aplicar esa fórmula como tal, ¿no? Vuelvo a preguntar. Vamos a ver, Juan José Tobar, ¿qué fuerza Inge, utilizamos para calcular el trabajo? pues la fuerza magnitud y eso se multiplicaría por el delta X, o sea, los 3 metros, para calcular el trabajo. Ah, pero ¿qué magnitud es esa fuerza? El peso, 50 la newtons, normal, la fuerza F, la fuerza F, pero ¿por qué? porque es la fuerza que está ejerciendo sobre la aspiradora que causa el desplazamiento. Ok, muy bien. Sí, respuesta correcta, gracias. Al final de cuentas, sí, lo que tenemos que utilizar es la fuerza F porque es la que crea el desplazamiento. Pero ojo, la fuerza F a nosotros o nosotros la tenemos de manera inclinada, ¿no? Entonces tendríamos que calcular de alguna manera
sus componentes en Y y en X, tal como lo veíamos la semana pasada. Ahora, ¿por qué no utilizamos ni la fuerza normal ni la fuerza de gravedad? Perdón, la fuerza del peso. Porque en algún momento ambas fuerzas son perpendiculares a la superficie. Quiere decir que forman un ángulo de 90 grados una con otra con la superficie horizontal. Por lo tanto, no podemos tomarlas en cuenta porque no generan ningún movimiento. ¿Sí? Para resolver este ejercicio, entonces, podríamos utilizar que el trabajo sería igual a la fuerza aplicada por el coseno del ángulo de aplicación por el delta X, que sería nuestro desplazamiento. Si calculamos entonces estas fuerzas, diríamos, o esta energía, diríamos entonces que el trabajo que nos va a llevar a mover esa caja 3 metros hacia la derecha sería igual a 50 newtons por el coseno de 30 grados por el desplazamiento como tal, es decir, por 3 metros. Por lo tanto, el trabajo sería igual a decir 50 por el coseno de 30 por 3, que nos daría aproximadamente 129.90 joules, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Realmente no es muy complejo, porque esto pues es más de análisis y de saber el contenido como tal a lo que realmente estamos calculando. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces si ya dentro del objeto que estamos analizando interactúan varias fuerzas? ¿Qué diríamos? Por ejemplo, coloquemos si varias fuerzas interactúan sobre un objeto, interactúan sobre un objeto. Por ejemplo, tenemos una superficie inclinada con un ángulo de inclinación cualquiera al cual le vamos a llamar un ángulo teta. Si en este caso nosotros tenemos una masa a la cual le vamos a llamar una masa M, y tenemos que esto está dirigida hacia una fuerza F, pues lógicamente esta masa M pues va a tener diferentes tipos, y que tiene un peso, ¿verdad? Tiene diferentes fuerzas. Una de ellas, lógicamente, sería la fuerza normal, que se encuentra perpendicular a la superficie, y otra de ellas sería la fuerza de fricción o la fuerza del rozamiento. Bueno, si se dan cuenta, estos eran de los casos que veíamos hace unas cuantas semanas, en donde nosotros chequeábamos pues la aplicación del diagrama de cuerpo libre inclinado para posteriormente sacar o calcular el diagrama de cuerpo libre normal. Pues en su momento, si nosotros tenemos este tipo de diagrama de cuerpo libre o este tipo de problemas, vamos a decir que el trabajo sí lo podemos calcular. Sin embargo, el trabajo va a estar en base a lo que nosotros o a las fuerzas que sean aplicadas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la sumatoria del trabajo Y sí, vamos a compartir pantalla. Jóvenes, no sé si me escuchan ahorita. Sí, sí. Sí, Va, hagamos una cosa, si tengo malísima señal de internet.